Muchas gracias amigos de Joseph Veritas por la invitación para comentarles un poco sobre la disolución del Congreso formulada por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Y aquí la idea de discutir es si esta declaración de voluntad del presidente de la República se basó en una negativa o rechazo de la cuestión previa por parte del Congreso de la República, si fue una declaración expresa o tácita. Entonces, la idea principal es esa, ¿no? Responder esa pregunta. Si esta negativa o rechazo a la cuestión previa fue hecha a través de una declaración tácita, que es el presupuesto que tomó el presidente de la República para decidir la disolución del Congreso de la República. Para empezar, las categorías jurídicas del derecho civil, sin duda, son de aplicación a legislación, doctrina y jurisprudencia de otros ordenamientos jurídicos. Aquí estamos hablando de la constitución política, estamos hablando del derecho constitucional, estamos hablando de categorías jurídicas que, si bien es cierto, forman parte de derechos particulares como el derecho parlamentario, el derecho constitucional o inclusive el derecho administrativo. Las categorías de derecho civil, sin duda, son el sustento para muchas categorías que son usadas por otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, el rechazo de la cuestión previa tiene como categoría semejante al silencio administrativo negativo, ¿no?, que está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es decir, cuando la administración pública no responde a una solicitud del administrado, por ley se entiende que hay un rechazo tácito, ¿no? Entonces aquí la pregunta es si el Congreso de la República rechazó tácitamente la cuestión previa en base a los eventos producidos con anterioridad. Y aquí quiero entrar a la diferenciación que hace la doctrina y la legislación peruana sobre declaración expresa y tácita, ¿no? El artículo 141 del Código Civil peruano, que tiene como antecedente el Código Civil portugués de 1966, señala, fíjense, lo siguiente sobre qué entiende por declaración expresa y tácita, ¿no?, que es parecida pero con una diferencia muy sutil. Dice el Código portugués en su artículo 217, la declaración negocial puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando es hecha por palabras, escrito o cualquier otro medio directo de manifestación de voluntad. Y es tácita, y aquí viene el tema, cuando se deduce de hechos que con toda probabilidad revelan la voluntad, ¿no? Y en la doctrina y sobre todo la jurisprudencia señala que esta declaración tácita es tal cuando la ley impone por hechos concluyentes, hechos que deducen con toda probabilidad una voluntad. Nótese que aquí hay un juicio de probabilidad, es decir, no hay una declaración expresa si no es por hechos o actos concluyentes que con toda probabilidad manifiestan una voluntad, ¿no? En doctrina portuguesa, por ejemplo, se señala que es relevante la probabilidad plena de esta declaración de voluntades. Y esta probabilidad plena, por ejemplo, en la jurisprudencia portuguesa, significa que tienen que ser comportamientos significantes e inequívocos o una conducta suficientemente significativa, referida a criterios prácticos y conforme a los usos de un ambiente social, ¿no? Entonces, hay una caracterización muy clara sobre qué cosa es declaración tácita, ¿no? Es aquella conducta que tiene un valor declarativo no porque hay una finalidad de declarar algo, sino la conducta misma es la misma finalidad de lo que quiere declarar el declarando, ¿no? Otra idea también del derecho portugués, el profesor Antonio Meneses Correro, en este caso, cuando él hace esta diferenciación entre declaración expresa y tácita, él señala que para una teoría subjetiva, la declaración es expresa cuando resulta de una conducta destinada a manifestar una voluntad. Es decir, declaración expresa es cuando, por ejemplo, de acuerdo al reglamento del Congreso de la República, una cuestión previa tiene que ser votada en el Pleno, ¿no? Es claro que el reglamento del Congreso de la República es una declaración expresa porque tiene que ser aprobada o rechazada en un Pleno. Y tácita cuando se derive una actuación que tiene otros objetivos, pero que se puede inferir una voluntad negociada. Entonces aquí la pregunta es, ¿la conducta del Congreso de la República de votar primero
el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional es una declaración tácita de rechazar o negar la cuestión de confianza. Y para la teoría objetiva, la declaración expresa es realizada con medios cuyo sentido declarativo está fijado por los usos, por la ley o por acuerdo. Será tácita cuando los medios en juego están en el contexto que permiten entender el significado de una declaración tácita. Veamos el tema concreto entonces. Nótese que esta sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 006-2018 PITC de 6 de noviembre de 2018, en su fundamento 75 señala que es una cuestión previa, ¿no? Pero el sustento doctrinario que utiliza el Tribunal Constitucional es un autor español, ¿no? Que es el profesor Francisco Fernández Segado, ¿no? Y este profesor español, cuando habla de la tramitación de la cuestión de confianza, lo hace en base a un procedimiento. Primero se presenta la cuestión de confianza, se convoca al Pleno, hay un debate parlamentario donde interviene el presidente del gobierno y intervienen los grupos parlamentarios y finalmente hay una votación. Es decir, para este autor español, la cuestión previa o es aprobada o rechazada en el Pleno, luego de un debate. Pero ¿por qué dice esto el profesor español? Porque en la Constitución Política Española señala expresamente que la confianza, en su artículo 112 de la Constitución Española, se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Y en el artículo 114, numeral 1, si el Congreso niega su confianza al gobierno, este presentará su dimisión al rey. Es decir, la Constitución Política Española es muy clara. Tiene que haber un voto y tiene que haber un pleno, evidentemente, por parte de los miembros de la Cámara de Diputados. Yendo entonces a nuestro ordenamiento jurídico peruano, si uno revisa la Constitución Política Peruana, uno puede advertir que en su artículo 132, segundo párrafo, último párrafo, señala que la desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Y en el artículo 134 se habla de negativa en la cuestión de confianza, ¿no? Y en el 133 se habla de si la confianza es rechazada. Entonces, nótese que la Constitución Política Peruana, a diferencia de la Constitución Española, no habla que el rechazo o la negativa de la cuestión de confianza tiene que ser a través de una declaración expresa a través de un pleno. Simplemente habla del rechazo o la negativa de la cuestión de confianza. El profesor Maciel Rubio, que también fue citado por el presidente Martín Vizcarra, citó a Maciel Rubio. Maciel Rubio, fíjense, sostiene, cuando analiza estas disposiciones normativas que he mencionado, cita el reglamento del Congreso de la República, ¿no? Y en el reglamento del Congreso de la República, para aprobar o rechazar, se requiere que estos actos del Congreso de aprobar o rechazar una cuestión de confianza tiene que ser en el Pleno, ¿no? El profesor Maciel Rubio, cuando analiza las disposiciones correspondientes a la cuestión de confianza, señala, en nuestro criterio, página 447, las normas del reglamento son consistentes con las disposiciones constitucionales y adecuadas para la operación de la institución del voto de confianza. Fíjense, un profesor alemán, Werner Flume, señala sobre la declaración de voluntad tácita que la diferencia entre declaración de voluntad por actos concluyentes y por conducta concluyente consiste en que la declaración de voluntad por actos concluyentes tiene vigencia porque el ordenamiento jurídico reconoce la autoconfiguración de relaciones jurídicas por declaración de voluntad, mientras que las consecuencias jurídicas de la conducta concluyente se producen ex lege, por ley. Esta diferencia es de importancia fundamental para la solución de problemas jurídicos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? La cuestión de confianza, aprobada o rechazada en nuestro ordenamiento jurídico peruano, tiene que hacerse a través de una declaración expresa o tácita. Si uno analiza
el texto constitucional es claro que no habla del Pleno, como en la Constitución española. Por lo tanto, se puede argumentar que en el ordenamiento jurídico constitucional, pues, ¿no?, del texto constitucional, puede existir un rechazo o una negativa a la cuestión de confianza expreso o tácita. Si por el contrario se hace una interpretación sistemática entre la Constitución política y el reglamento del Congreso, este rechazo o esta aprobación de la cuestión de confianza tiene que ser a través del Pleno, a través de una declaración expresa. Por lo tanto, tenemos dos posiciones. Si sostenemos que el rechazo o la negativa a la cuestión de confianza es por declaración expresa, es evidente que estoy haciendo una interpretación sistemática entre la Constitución política y el reglamento del Congreso. Si por el contrario sostengo que la cuestión de confianza se basa en una declaración expresa o tácita, estoy básicamente tomando en cuenta la Constitución política y haciendo una interpretación literal del texto constitucional. Ahora, pero ¿qué cosa es la declaración tácita finalmente? La declaración tácita es una conducta que tiene un valor declarativo, pero que no tiene una finalidad directa a declarar algo. Esa finalidad se deduce de la conducta misma. Y como dice el Código Portugués, esa conducta tiene que tener un juicio de probabilidad. Es decir, esa conducta que se realiza es o no un rechazo en base a criterios externos. Y aquí vamos al caso concreto. Cuando el Congreso de la República decidió dejar en segundo lugar la discusión sobre la cuestión de confianza y privilegió la votación por los miembros del Tribunal Constitucional, si esa conducta significa un rechazo. Evidentemente, la respuesta es positiva. ¿Por qué? Porque la Constitución política peruana no regula expresamente que la cuestión de confianza puede ser rechazada o aprobada en un pleno, como la Constitución española. De ahí que es perfectamente admisible el argumento que una cuestión de confianza puede ser rechazada a través de una declaración tácita. ¿Y cuál fue la declaración tácita? Cuando el Congreso de la República decidió colocar la discusión de la cuestión de confianza en segundo lugar, más aún cuando esta cuestión de confianza debió tener preferencia, como lo señala el texto constitucional. Pero también hay que admitir que cabe otro argumento, haciendo una interpretación sistemática entre el reglamento del Congreso, que evidentemente el reglamento del Congreso se basa en la Constitución española, y se puede decir que el rechazo o la aprobación de la cuestión de confianza tiene que hacerse en el Pleno, ¿no? Y esto va a depender, fíjense, ya de una interpretación axiológica, es decir, en estas dos interpretaciones, ¿qué valor jurídico se está privilegiando? ¿Qué interés está en juego para dar una opinión a favor o en contra de si una cuestión de confianza puede o no ser aprobada a través de una, o rechazada a través de una declaración tácita? Muchas gracias.